Bueno, vamos a pegar un repaso a lo del GraphSet con un ejemplo y luego vemos alguna cosilla más. El otro día habíamos resuelto, me parece que el ejemplo este del usillo, ¿vale? No sé por qué aquí lo tengo todo duplicado, pero vamos a borrar alguna cosa. Decíamos que el GraphSet era como llamábamos a ese diagrama de etapas que utilizamos para mostrar cómo funciona un automatismo. Nos puede servir tanto simplemente para documentar, para indicar cómo funciona, como para a partir de él hacer un programa, que era en lo que estábamos nosotros, ¿vale? Y en algunos modelos de automata incluso se puede utilizar como lenguaje de programación. En la norma IEC al GraphSet lo llaman SFC, pero es exactamente lo mismo, con algún añadido, pero es lo mismo, ¿vale? No tiene más ciencia que esa. Habíamos visto el otro día el usillo, que era el ejemplo sencillo que ponemos siempre cuando queremos explicar alguna tecnología de automatización nueva, porque bueno, es un problema que tiene temporización, tiene paradas, tiene unas cuantas cosas que lo hacen interesante. Vale, más o menos así. Ahí tenemos el usillo con las entradas y salidas, ¿vale? Habíamos hecho un primer GraphSet del usillo que era algo parecido a esto de aquí, ¿vale? Tengo una etapa de paro, como es la etapa inicial le pongo el doble cuadrado. Dibujaba una línea que era eso que llamábamos uniones orientadas, hacia una etapa 1, que era la primera etapa donde empiezo a tener movimiento. En este caso, en la etapa 1, tenía K1M activado y marcha, que es en este caso una señalización de marcha, ¿vale? K1M sería la etiqueta que yo le pongo en el simbólico en el autómata. Estaría, por tanto, en un GraphSet de nivel 2. ¿Cuál es la señal, cuál es la receptividad asociada a esta primera transición que hace que esto cambie de la etapa 0 a la etapa 1? Pues en este caso una marca M, que sería el pulsador de marcha. Tengo la etapa 1 activa, cuando llego al final de carrera, que es la condición que tengo en la transición, evoluciono a una etapa 2, que lo que hago es tener el usillo parado en la derecha, contando, en este caso que pone 50, que en un T37 serían 5 segundos, ¿no? Es el de 100 milisegundos por 50, me daría 5 segundos. Y la señalización de marcha también encendida. Cuando llego a los 5 segundos, siguiente transición, T37 se activa y hace que pase de la etapa 2 a la etapa 3. La etapa 3 es la etapa de retorno, tengo K2 semiactivo y la señalización de marcha, y cuando llega al final de carrera, de la izquierda, pasaría de nuevo hacia la etapa 0. ¿Vale? Será un GraphSet completamente secuencial, sin ninguna bifurcación. Sencillo. Le habíamos añadido el otro día condiciones de parada. No eran exactamente las mismas marcas que tengo aquí, ¿vale? Pero era algo parecido a esto. Esto sería un primer tipo de parada que vamos a llamar parada que me lleva a condiciones iniciales, ¿vale? Cuando yo doy esa orden de parada, vuelvo a la etapa inicial del GraphSet. Lo que hago es inicializar todo. Es una parada que en muchas máquinas pues me puede ser de utilidad. En este caso lo que haría sería parar el usillo en la posición en la que esté y en el momento en el que reanude empezaría el movimiento a la derecha, ¿no? Porque me voy a la etapa 0 y la etapa 0 siempre pasa a la etapa 1, que es movimiento a la derecha, el K1M, ¿vale? Que lo paro a mitad, bueno, inicia el movimiento a la derecha. Que lo paro cuando estaba volviendo, da igual, él va a iniciar el movimiento a la derecha, ¿vale? Primer tipo de parada, la más sencilla, simplemente mediante divergencias en O, voy sacando, en este caso con la seta, cuando pulso la seta también desde la etapa 2, o cuando pulso la seta o el final de carrera desde la etapa 3. ¿Que tengo más condiciones de parada? Bueno, pues sería contactos en paralelo, ¿no? Una OR de todas esas condiciones. Cuando pasa eso y tengo un montón de condiciones, pues bueno, en la transición es donde voy a poner esto. Si recordáis del otro día, lo que hacía era nombrar las transiciones. A esta la llamaba transición 1, transición 2, transición 3, transición 4
y a esta de aquí, la de la seta, sería, por ejemplo, transición 5. ¿Vale? La de abajo, como se repite, le doy el mismo nombre, transición 5. Lo que hacíamos luego en el programa era poner primero las etapas, ¿vale? Que las iba a nombrar todas con marcas. Lo que hacía era un simbólico del tipo, pues, X1 o X0, empezamos por X0. Va a ser la marca 0.0. La X1 va a ser la marca 0.1. ¿Vale? Y así sucesivamente, con todas las etapas que yo tenga. Bueno, pues lo mismo hacemos con las transiciones. Les asigno a todas una marca. Entonces, primera parte, activación y desactivación de etapas. Segunda parte del programa, definir las transiciones. Tercera parte del programa, las acciones, ¿vale? Que consistían en poner una bobina para cada acción y poner en paralelo, pues, todos los contactos de las etapas en las cuales esa acción tiene que producirse. ¿Vale? Será la estructura básica que tenía el programa. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Vamos recordando más o menos lo que habíamos visto el otro día? ¿O no? Tengo aquí anotado, para que recordéis, ¿vale? Este esquema de aquí. Es equivalente a esa divergencia que yo tengo ahí, ¿vale? Lo puedo dibujar de esta manera, que tengo a la derecha, lo puedo dibujar como lo he dibujado en la parte de la izquierda. ¿Por qué yo lo dibujo de esta manera? Porque queda más claro, yo creo. Queda más bonito y queda más claro. No tengo que andar haciendo líneas con cambios de sentido con tanta frecuencia, ¿vale? Ya entiendo que es una divergencia en I, o en O, perdón. Fijaros que en este tipo de divergencias es importante que recordéis que tengo en cada una de las dos líneas, de las dos uniones orientadas, tengo una transición distinta, ¿vale? Fijaros que en esa tengo bien la seta o bien el final de carrera. Se suele hacer que esas dos condiciones sean incompatibles, aunque en este caso tampoco es muy importante. Me da realmente igual. ¿Por qué? Porque si me saca la etapa 2 y la seta está activa, de la etapa 2 me va a sacar a la etapa 0 al final igualmente, con lo cual se va a parar. Va a ser además tan rápido que no me va a dar tiempo a percibirlo. Por eso aquí no es tan relevante. Os decía cuando explicamos ese tipo de divergencia que convenía hacer las dos condiciones lógicas incompatibles. Convenía, pero hay muchos casos, como el ejemplo que tenemos aquí, donde no es necesario. Bueno, otro tipo de parada que podemos tener. Vale, una segunda manera de parar un graph-set o de parar un automatismo, que para muchas máquinas también es bastante útil, sería congelar el automatismo. Cuando hablamos de congelar el automatismo, hablamos de dejar activa la etapa que esté en ese momento activa, pero anular todas las transiciones y todas las acciones. De tal manera que el graph-set va a quedar con esa etapa activa, pero las acciones van a estar apagadas, y las transiciones no van a poder flanquearse, porque las voy a anular todas, ¿vale? No van a poder ser ciertas en ningún caso, con lo cual el graph-set quedaría congelado, quedaría bloqueado en un determinado punto de funcionamiento. Este tipo de parada es bastante útil si yo quiero, por ejemplo, en una máquina, a la hora de restablecer una seta de emergencia, como está en el ejemplo de aquí, la máquina continúe exactamente el ciclo de trabajo justo donde lo había dejado. Decíamos hace un momento que en el primer tipo de parada el usillo siempre empezaba moviéndose hacia la derecha, independientemente del momento en el que yo lo hubiese parado. Ahora, en cambio, yo lo voy a reiniciar justo en el momento en el que lo paré. Retomo el funcionamiento justo en ese punto. Para muchas máquinas esto es muy útil, porque a lo mejor en una máquina volver a las condiciones iniciales es un trabajo considerable. Si tengo una máquina que está alimentada con determinados materiales en determinadas partes del proceso, pues igual tengo que vaciar toda la máquina por dentro, poner el material en un cargador, bueno, hacer una serie de rutinas que pueden llevar mucho tiempo. Entonces, a lo mejor lo útil en este caso es congelar el automatismo si hay cualquier problema,
Pues, por ejemplo, que una pieza se te atasca en una parte del proceso. Bueno, pues liberas esa parte del proceso, la pieza, y luego al restablecer la máquina, el proceso sigue con normalidad donde lo había dejado, con una mínima intervención. ¿Vale? Eso puede ser una aplicación de este tipo de paradas. Para congelar el automatismo, entonces, tengo que hacer dos cosas. Tengo que anular las acciones y anular las transiciones. Y eso lo hago en las transiciones a través de la condición lógica. En este caso la parada se realiza también con la seta, y fijaros que en las transiciones lo que hago es añadir una condición AND, un producto lógico, donde estoy poniendo la condición que para poder ser cierta, cada una de las receptividades, la seta no puede estar pulsada. Es decir, yo voy a poder tener una transición válida siempre y cuando la seta esté liberada, ¿no? O no esté pulsada, dicho de otra manera. Por eso pongo la negación de la seta. ¿Vale? Esa es la condición que yo pongo para que pueda tener transición. De tal manera que en el momento en el que yo pulso la seta, al multiplicar por la negación de la seta, todas las transiciones van a ser falsas y no va a poder evolucionar en ningún caso. Para anular las acciones, lo que hago es lo que llamamos una acción condicionada. Una acción condicionada es una acción donde yo pongo una condición, que lo tengo aquí dibujado de una manera resumida. Yo tengo esa etapa 3 con una acción, le pongo en el medio del rectángulo de la acción una línea un poquito más gruesa que sale hacia arriba y escribo una condición lógica. Esa condición lógica la voy a poner en serie a la hora de hacer el programa con la acción, de tal manera que si no es cierta esa condición, la acción no puede tener lugar. Lo que he hecho en este caso ha sido meter un contacto abierto de la condición lógica en serie. Esa condición puede ser un contacto, como es el caso, o podría ser cualquier función lógica, ¿no? Combinación de más de un contacto. Paralelo, serie, serie paralelo, lo que sea. Si es una condición compleja, en el programa se pueden sacar también esas condiciones aparte, con una marca, y entonces se utiliza una marca para condicionar las etapas. ¿Vale? Imaginaos, por ejemplo, en este caso, que yo tengo esa condición que sería, por poner un ejemplo, ¿no? En vez de ser solo la seta, imaginaros que es la seta, pero también tengo una parada por el térmico, también tengo una parada, no sé, imaginaos una máquina que tiene más de un motor, pues con el térmico 1, con el térmico 2, ¿vale? Pues lo que haría sería sacar todo eso a una marca que la llamo, por ejemplo, pues condición, ¿no? Que es la que yo al final voy a poner aquí. Esa condición de ahí sería todo este segmento que yo tengo ahí con esa bobina de condición. ¿Vale? Lo saco aparte en otro segmento, igual que saco las transiciones aparte, pues pongo todas esas condiciones, en este caso de parada aparte. Esa condición va a ser una marca. En el simbólico, pues condición sería pues la marca a la que sea, ¿vale? Así es como yo hago acciones condicionadas. Aparte de estar en la etapa con la etapa activa, le pongo o le añado en serie una nueva condición lógica para que la acción pueda tener lugar. Es lo que hacemos en este graph set de aquí. Yo le estoy añadiendo la negación de la seta en las acciones. Y fijaros que tengo una acción que puse nueva ahí, que en este caso es distinta, es la señalización de que está parado por la seta. Esa acción la he puesto solo en la etapa 1, pero podría ponerla en todas. Si yo quiero señalizar además que saltó la seta, en todas las etapas voy a poner una acción condicionada, que en este caso estará condicionada a que la seta esté pulsada. Y me va a señalizar la emergencia, ¿no? La parada por emergencia, o la parada por seta, o la parada que sea. Esto que yo puse aquí en una etapa, realmente tendría que ponerlo en todas, para poder señalizar, porque lo puedo parar desde cualquier etapa, ¿no? Entonces tendría que poner aquí esa señalización de emergencia, condicionada a la seta, y aquí tendría que poner también esa señalización de emergencia, condicionada a la seta.
Incluso tendría que añadirle en la etapa 0, porque puedo pulsar la seta, ¿vale? Esa sería la manera en la que señalizo esa parada, poniendo una etapa nueva condicionada, o una acción, perdón, nueva en todas las etapas, condicionada a que haya pulsado la seta. Vale, ya tenemos una segunda forma de hacer una parada en un automatismo y reflejarlo en un GraphSet. Congelando el automatismo. Dejo la máquina parada justo en el momento de funcionamiento que tenía. Y en el momento en el que la seta se reanude, como la etapa está activa, pues seguirá funcionando. Empezarán a moverse las acciones y la máquina seguirá su curso. Bueno, pues tenemos una tercera manera de parar, ¿vale? Que sería mediante una etapa de parada. Hay veces que en un automatismo me interesa darle un tratamiento especial a la parada. Es decir, ni llevarlo a las condiciones iniciales, ni por ejemplo, congelarlo. Quiero hacer más cosas, ¿vale? Ahí os pongo la salida a una nueva etapa, que es una etapa 4, que tiene, o una única etapa que es etapa 4, pero podría ser una secuencia de etapas, ¿no? Ahí metida. En vez de ser una etapa 4, podría tener una 4, una 5, una 6, con diferentes acciones. Es decir, obligo al operario a hacer una determinada secuencia de parada de emergencia. Puede ser, por ejemplo, una máquina que cuando yo haga una parada en unas determinadas condiciones, yo quiera que la máquina pase a condición de parada haciendo varias cosas automáticamente, sin necesidad de que intervenga el operario. ¿Vale? Una máquina, por ejemplo, de corte. Una máquina de corte que me está cortando una chapa. Pues yo quiero que cuando vuelva a la condición inicial ante una parada, no vuelva de cualquier manera, sino que haga un determinado movimiento, pues a lo mejor para no chocar el útil de corte con la pieza, por ejemplo. Entonces le obligo a hacer una serie de movimientos, a hacer una secuencia para pasar ese estado de reposo, de parada de emergencia, la que sea. Eso lo hago de esta tercera forma que tenemos ahí, mediante una etapa de parada. Lo que hago es poner una divergencia a la salida de todas las etapas y una transición en este caso que va a ser común porque va a ser la misma, que va a ser la seta. En este caso lo único que estoy haciendo es señalizar con un parpadeo en el pulsador de paro, ¿vale? Es lo único que estoy haciendo. Pero podría hacer más cosas. Luego os voy a enseñar un ejemplo donde se hace alguna cosa más, en otra máquina distinta. ¿Cómo salgo de esa situación de parada? Pues rearmando la seta. A la salida de la etapa 4 tenéis una negación de la seta, que es lo que me lleva en este caso a la condición inicial, a la condición de paro. ¿Vale? En este caso me diréis, es innecesario, porque podía haber señalizado eso con una acción condicionada en la etapa de paro. Correcto, en este caso es innecesario, ya os lo adelanto yo. Pero está hecho para que veáis cómo se haría. Luego ya os enseño un ejemplo que sí que tiene cierto sentido hacerlo. ¿Vale? En este caso simplemente estamos aprendiendo 3 formas distintas de parar un automatismo. Y también quiero, o la idea es un poco que apreciéis cómo en un GraphSet puedo representar de manera gráfica y sencilla todas esas situaciones raras o de avería o de funcionamientos anómalos que tiene un automatismo de una manera mucho más entendible, yo creo, que un enunciado literal donde voy describiendo cómo funciona la máquina. ¿Vale? Aquí hay una visualización directa que algo pasa desde todas las etapas que me lleva a una nueva situación, que es esa etapa 4, donde ocurren otras cosas en la máquina. ¿Vale? Y lo veo de un solo vistazo. Es al final un lenguaje visual para los automatismos que tiene su potencia precisamente en que es visual, en que me permite percibir el todo del automatismo o el funcionamiento global de ese automatismo de una manera rápida, a un primer vistazo. Mientras que si yo tengo que desentrañar un enunciado literal, pues se complica un poco. Vale. Venga, resumiendo un poco todo esto que estábamos diciendo aquí. En el usillo, 3 formas de parada.
a partir de este esquema inicial que tengo a la izquierda, que era el funcionamiento lineal y secuencial del usillo, una primera parada que sería la parada que me lleva a condiciones iniciales, ¿vale? Que tenéis ahí. Una segunda forma de parada, que es la parada en la que congelo el automatismo, donde lo que hago es anular las transiciones y anular las acciones. ¿Cómo anulábamos las acciones? Con lo que llamamos una acción condicionada, añadiéndoles en serie un contacto o varios contactos, si son una condición lógica más compleja, que tenga que ser cierta para que la acción pueda tener lugar. Con eso ya consigo congelar. En este caso la parada era con la seta, entonces lo que pongo como condición es la negación de la seta. Es decir, para que la acción tenga lugar, la seta no puede estar pulsada. Si la seta está pulsada, esa acción es automáticamente cero. Y no funciona ni el K1M, ni la señalización de marcha, ni el temporizador, nada. Se queda congelado. Útil si yo quiero que la máquina reanude, porque el proceso sea complejo y llevarlo a condiciones iniciales sea un problema, ¿no? Y tercera opción, cuando tengo que hacer una rutina de parada, la máquina tiene que hacer algo antes de pararse. Esto, por ejemplo, esta opción de parada para una parada de emergencia, pues a lo mejor no era lo más adecuado, esta tercera. Porque una parada de emergencia yo quiero que la máquina se detenga porque hay un peligro, ¿no? De atrapamiento de un trabajador, de daños en la propia máquina, lo que sea. Pero bueno, cuando una máquina la paro en unas determinadas circunstancias y quiero que realice una rutina de inicialización, digamos, lo hago de esta tercera forma. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esto con un ejemplo práctico. Voy a buscar por aquí uno que tengo resuelto, a ver si lo encuentro. Vale. Sería este problema. Bueno, aquí lo que tenemos, lo que vamos a intentar resolver, va a ser un taladro semiautomático. ¿Vale? Es un taladro que va a taladrar una pieza siempre en el mismo sitio, siempre en el mismo sentido, y lo va a hacer de manera semiautomática. Es decir, el operario va a alimentar la pieza y el taladro va a hacer la secuencia completa hasta que la pieza está acabada. Bueno, ahí tenemos una vista del taladro, cosas que se ven así a primer vistazo, pues tengo un resguardo, que es lo primero que se ve. Se puede ver el taladro a través, pues sería transparente, puede ser en otros casos una rejilla, bueno, algo que va a impedir que cuando la máquina esté en funcionamiento el operario pueda meter la mano en la zona de corte, ¿no? Una medida de seguridad. Ese resguardo tiene un final de carrera, que es el final de carrera 3, ¿vale? La I 0.0 es el final de carrera que me dice que el resguardo está cerrado. Luego tengo arriba el taladro con la representación de un motor. Ahí voy a tener un motor que va a hacer girar el taladro en dos sentidos, es decir, un motor con doble sentido de giro. Y me está indicando ya las salidas con las etiquetas que tengo que ponerle. DER para el movimiento a derechas, la Q0.3, IZQ para la izquierda, Q0.4 y una entrada, que en este caso sería el térmico, TRM, la I0.6. Aquí hay dos etiquetas con el mismo nombre. Lógicamente una tendría que ser térmico 1 y otro térmico 2 o distinguirlas de alguna manera, ¿vale? No puede haber dos etiquetas iguales. Un error ahí del enunciado. Pero bueno, veis que son entradas distintas, lógicamente etiquetas distintas. Luego tengo otro motor, que sería el que hace que el taladro suba y baje. Es decir, va a subir y bajar automáticamente. Nuevamente, doble sentido de giro. El movimiento de subida, que lo llaman en la etiqueta, sube, Q0.1, baja, Q0.2 y otra entrada para el térmico. Y luego, dos finales de carrera, FDC1 y FDC2,
que me limitan los movimientos o que me terminan los movimientos. Son los que van a dar la orden de parada, ¿vale? A los dos movimientos. Eso sería la parte de lo que es la máquina en entradas y salidas. Y luego tengo hacia la derecha lo que sería el cuadro de control del operario, que también es muy sencillo. Sería un pulsador de marcha, una seta de parada, ¿vale? No tiene pulsador de paro, sino simplemente tiene la seta. Y luego tiene dos señalizaciones, una de encendido y otra de apagado, que van a tener funciones múltiples. Van a hacer señalizaciones cuando están en modo fijo, señalizaciones cuando están en otro momento estarán parpadeando. Bueno, van a tener más de una señalización en la misma lámpara. Eso con el autómata pues es relativamente sencillo de hacer. Y luego nos explica aquí las secuencias, ¿vale? Es un problema que estaba pensado para hacerlo de manera graduada, es decir, para ver los diferentes tipos de paradas, ¿vale? Entonces os propone diferentes opciones. La opción normal de funcionamiento: al pulsar la marcha, la broca gira a derechas, a los 5 segundos se inicia la bajada del taladro, es decir, tiene un tiempo, un retardo entre el arranque de la broca y que empiece a bajar. La bajada se detiene y se invierte entonces el giro de la broca. En el momento en el que el taladro acciona el final de carrera 2, la bajada se para y el giro de la broca se invierte automáticamente. A los 5 segundos el taladro sube y está subiendo hasta que tocan el final de carrera 1 y se para. Eso sería la secuencia completa de un taladro de la máquina. La parada nos dice: al dispararse cualquiera de los dos térmicos o la seta, el taladro se detiene completamente. La secuencia se congela de tal manera que al rearmar los tres, la secuencia se reanuda en el mismo punto donde estaba. Bueno, nos pide hacer una parada congelando el automatismo. Resguardo. La apertura del resguardo, final de carrera 3, produce la inmediata parada de la broca y la subida del taladro hasta alcanzar final de carrera 1. Se retorna a la situación inicial. En este caso, el resguardo lo utiliza para hacer una parada controlada, ¿no? Una parada donde voy a hacer una determinada acción, lo que llamábamos hace un momento con salida a una etapa de parada. Bueno, pues va a ser ese tercer caso que vimos antes. Bueno, y luego tendría las señalizaciones, que serían un piloto TAON, se enciende con encendido continuo durante el ciclo normal de funcionamiento y con parpadeo de un hercio si el taladro asciende con la broca parada tras una apertura del resguardo. Vale, en el resguardo lo que tendría que hacer era parar la broca, pero subir. Pues cuando esté en esa situación concreta de parada controlada, voy a hacer una señalización mediante un parpadeo. ¿Vale? Voy a indicar con ese parpadeo que está parando, pero no, pero algo distinto pasa. El piloto TAOFF Q06 se enciende con encendido continuo durante, bueno, ahí hay un pequeño error, durante si el taladro, bueno, cuando el taladro se encuentra en la situación inicial de parada y parpadea con frecuencia un hercio si se ha disparado la seta o los térmicos. Vale, con el de parada voy a señalizar la parada normal porque llegó arriba y se paró o la parada por accionamiento de la seta o de los térmicos. También con un parpadeo. Es decir, voy a tener doble señalización también en esas situaciones de parada. Bueno, y luego era un supuesto que otros años había hecho como trabajo, otras veces una parte del caía como examen, y por eso está ahí como graduado en supuestos, ¿no? El supuesto A sería secuencia normal sin temporizadores, no se tienen en cuenta la parada del resguardo y las señalizaciones. Un segundo supuesto sería secuencia normal con temporizadores. No se detiene o no se tienen en cuenta la parada, el resguardo y las señalizaciones. Tercera opción, secuencia normal más parada, no se tienen en cuenta resguardo y señalizaciones. Y la opción D, que sería funcionamiento completo sin señalizaciones. Y un supuesto ya completo del todo 100%, que sería el supuesto E. Bueno, pues tenéis aquí, y os lo voy a subir al Classroom, las soluciones
de los diferentes supuestos, ¿vale? Ahí tenemos desde el más sencillo, que sería este, el de la izquierda. En el de la derecha, lo que he hecho ha sido añadir la condición de parada, ¿vale? En este caso, fijaros, puede haber variantes. En el de la derecha, como el T37 no lo tengo condicionado. No lo tengo condicionado porque realmente si estuviese en la etapa 1, al condicionar la acción que es la bobina del T37, de alguna manera estoy condicionando también la transición. Pero bueno, si pongo aquí la negación de la parada multiplicando el T37 no pasa nada. Yo lo he quitado en este caso porque sé que esa acción nunca va a ser cierta, esa transición nunca va a ser cierta por culpa de que estoy condicionando la propia acción del T37. Y nada, las transiciones condicionadas, el final de carrera, el 1 y el 2, ¿vale? Y las acciones. Ese sería el segundo supuesto, la congelación del automatismo. Bueno, fijaros que añado al grafset esta leyenda. Esto es para indicar que yo lo que hice fue utilizar una marca en el programa de parada, una marca que va a ser igual a la condición lógica o a la suma lógica del térmico 1, el térmico 2 y la seta, ¿vale? De esa manera, yo en el grafset ya solo utilizo la palabra parada como etiqueta, porque la voy a utilizar en el programa de esa forma. Esto implicaría que tendría que poner un segmento con esta condición lógica. Me lo hace mucho más sencillo a la hora de hacer el grafset, también es verdad. Venga, hasta aquí, ¿cómo lo veis? ¿Entendéis más o menos lo que está hecho ahí? ¿O no? Pregunta, en el FluidSync no hay manera de llamar al mismo componente varias veces. No sé, ¿crees que un final de carrera se lo llamas igual? No puedes. No, en general ningún esquema de nada puedes llamar igual a dos cosas. Vale, y no hay manera de, o sea, lo digo, si yo necesito llamar un final de carrera para que pasen dos cifras a la vez, es que me cruzan las líneas. No hay manera de llevarlo ni a una marca, ni a nada raro. Si necesitas utilizar el mismo captador de presión, lo que haces es en la salida poner una T de conexión y con esa T sacas presión de aire a ambos lados, es la única opción que tienes. Si estamos en un problema de neumática 100% y yo necesito que el mismo captador me dé la misma señal, porque puede pasar, si yo sí tengo una secuencia simultánea donde uno de los movimientos, por ejemplo, en una etapa, dos cilindros vuelven a la vez o salen a la vez o hacen un movimiento a la vez, yo la orden la voy a dar con la misma válvula de rodillo. Bueno, lo que hago es a la salida de la válvula de rodillo pongo una T y de esa T saco un tubo para una y otro tubo para otra, para un pilotaje y para otro pilotaje. Hay esquemas donde se te van a cruzar sí o sí, es imposible solucionar ese. Bueno, la solución de la parada, secuencia normal más parada más el resguardo. Aquí lo que hace es añadir esa etapa de parada, ¿no? Extraña, en este caso la parada cuando se abre el resguardo. ¿Vale? Fijaros que tengo que sacarle una etapa en esta máquina sí o sí, porque la manera en la que sube el taladro no es la misma del funcionamiento normal. En el funcionamiento normal, la etapa de subida, que es la etapa 4, sube y hace que gire a la izquierda, mientras que aquí lo que hace es solamente subir, ¿vale? Solamente subir. Podría haber jugado con condicionar el movimiento a la izquierda en la etapa 4, pero luego cuando añada las señalizaciones ya se me va a complicar. Por eso está hecha esta etapa de parada, ¿vale? Que sería la etapa 5. Sería esa parada en unas determinadas condiciones. En este caso, fijaros que me va a llevar al mismo sitio, ¿eh? Voy a acabar en la etapa 0, pero deteniendo el giro de la broca y haciendo simplemente el movimiento de subida. Esa es la diferencia.
Y por último, la solución completa, con señalizaciones y demás. ¿Vale? Para las señalizaciones de las paradas donde congelo el automatismo, tengo que poner una acción condicionada, pero en positivo, condicionada a que se produzca la condición de la parada. ¿Vale? Aquí ya simplemente es añadir más acciones respecto a la anterior solución. Añade más acciones. Bueno, mirar esta a ver si lo veis más o menos claro, lo que hace. ¿Está más o menos claro? Bueno, a la vuelta del recreo, lo que vamos a hacer, os voy a poner un ejercicio para que hagáis vosotros el GraphSet, ¿vale? Y por otra parte, os voy a pedir que hagáis de este de aquí el programa. A partir de este GraphSet, que saquéis el programa. Porque son las dos cosas que la semana que viene vamos a intentar evaluar. Que sabéis hacer un GraphSet y que sabéis programar en el S7200 a partir del GraphSet. ¿Vale? El GraphSet, lógicamente, en el examen va a venir acompañado de un enunciado. Os voy a dar el enunciado de cómo funciona la máquina y os voy a dar el GraphSet. Y lo único que hay que hacer es el programa. Eso es uno de los ejercicios. El otro es, os doy un enunciado y tenéis que sacar el GraphSet. Que se puede hacer en un papel mismo, ¿eh? Pero en el siguiente examen no entra GraphSet todavía, ¿no? ¿O sí? Van a ser dos ejercicios con GraphSet. Uno donde os doy un enunciado y tenéis que dibujar el GraphSet y hasta ahí. Y otro donde os doy el enunciado, os doy el GraphSet y tenéis que hacer el programa. Hace años lo hacía de otra manera. Ponía un solo enunciado donde tenéis que hacerlo todo, el GraphSet y el programa. ¿Qué pasaba? Que empezábamos con un GraphSet malo y luego ya era imposible corregir la otra parte. Porque lo que intento valorar en la segunda parte es que sois capaces a partir de un GraphSet de sacar el programa. Por eso vamos a partir en este caso de un GraphSet ya hecho y que está correcto y a partir de ahí saber si sé trasladarlo. ¿Vale? Ahora a la vuelta del recreo vamos a hacer un pequeño simulacro. Os pongo por un lado un enunciado para que saquéis el GraphSet y por otro lado os propongo que hagáis la programación de uno de estos. ¿Vale? Podéis hacer, por ejemplo, este de aquí, que no es tan laborioso. Venga, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas de neumática? Que igual os preocupa más a día de hoy. Va a entrar una secuencia, pero para hacer con rodillos escamoteables, que fue la que vimos realmente. Porque lo de cascada lo vi por encima, os dije que esa no os la iba a poner. Os pondré una secuencia o no será una secuencia y tendréis que hacer o aplicar el método de los rodillos escamoteables. Os voy a dar yo la hoja de papel para que podáis hacer el gráfico este con los captadores para ver dónde coinciden y ver cuál tiene que ser escamoteable. ¿Con 2 cilindros o vamos por 3? Probablemente sea con 3. Y luego el segundo ejercicio va a ser de electroneumática, con relés y con las electroválvulas, hacer también una secuencia. El material que habéis generado vosotros en vuestro ordenador que esté hecho por vosotros aquí lo podéis reutilizar.
Podéis abrir los dos y hacer un copiar y pegarlo dentro del otro. Lo que sí, el archivo del examen tenéis que generarlo a esa hora, en ese momento. ¿Vale? Luego sí que podéis copiar y pegar de los otros, que os lo deja el programa hacer perfectamente. Nada diferente a lo que haréis realmente en un problema de diseño. Cuando yo estoy diseñando un problema, parto de problemas que tengo hechos anteriormente. No me lo voy a inventar de cero. Venga, más dudas de lo de mañana.